Hola a todos, ¿cómo están? Esta semana importante, semana profunda. Ya llegó el tiempo donde muchos crucificarán a Dios, donde muchos tendrán que ir donde sus Baales, aleluya, y rendirle ofrendas, hacer cuantas cosas, renovar pactos, sacrificios y un montón de cosas. Y otros harán idolatría con el Señor, crucificándolo y haciendo un millón de cosas que en la palabra dice que no se hacen. Pero esta palabra va enfocada a aquellos que desobedecen y desobedecieron a Dios y pasaron esclavos cuando el Señor les dijo que eran ministros. Una pequeña introducción para lo que será esta palabra poderosa, fuerte para tu vida, sobre todo aquellos que están en oscuridad. La palabra de esta semana se encuentra en Éxodo 8, que lleva por título La plaga de piojos. Y voy a leer del 18 en adelante, que es la parte principal de lo que va a tener el mensaje y para tu vida. Y dice así: en el nombre del Señor Jesús la voy a leer. Amén. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Amén. Padre celestial, palabra sustanciosa y poderosa que pasó en aquel tiempo, todo aquello, Padre Santo, cada una de las plagas, cada una de las mortandades, Padre celestial, y las cosas profundas que hiciste en Egipto. Pero muchos, Padre celestial, se inclinaron y abrazaban y querían volver, Padre celestial. Mas tú, con mano poderosa, los sacaste. Pero aún así, algunos volvieron. Sé tú hablando, Padre celestial, a través de mis labios, Señor Jesucristo. Que sea el Espíritu Santo derramando el aceite y el maná que quieres, aleluya, dar en este día, Padre Santo. Y todo te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Palabra poderosa. El Señor hizo como Él quiso y endurecía una y otra vez el corazón de Faraón. Esta parte va enfocada hacia los brujos y hacia aquellos que aman la oscuridad y que prefieren 1000 veces la oscuridad, teniendo, como se hace en los sindicatos, en las empresas o dueños de empresas, llevando sus facturas y confiando en los hombres, teniendo plata al instante con un factoring, con un préstamo, con gente extranjera y oscura, cuando sabemos que en todo aquello hay pactos, todo aquello está revelado. No hay nada ni en el cielo ni en la tierra que no sea revelado, porque Jehová es el Rey de reyes y Señor de señores, el que está sentado en su trono y todo lo ve. Nada que hagas va a quedar oculto delante del Padre. Pero Él te llamó a ser ministro, a conquistar pueblos, a llevar el maná a diferentes iglesias, a desenmascararlas, a aplastar todo aquello, aleluya, que el Señor no quiere que esté reinando en esta tierra. Pero has hecho lo contrario. Aleluya. Satanás no te va a dar un don. Él ve la luz proyectada en ti. Él ve, aleluya, a través de tu alma y tu espíritu, lo que el Señor te dio, lo que tú portas. Y por eso te elige, para que seas adivino, para que puedas tener dones supuestamente de sanidad. Pero Él es un reino conjunto y no se separa. Va a traer a uno más débil y va a sacar al fuerte que estaba ahí. Aleluya. Si tenías demonio de depresión o de lascivia, va a poner otra enfermedad, va a poner otra atadura. Y después a los meses va a volver con más fuerza.
Y vas a tener que ir nuevamente donde ese brujo, que el Señor lo aplaste y lo reprende en esta hora. Pero primero dándole advertencias, dándole una oportunidad, incluso una seguridad de que si él sale de aquellas cosas, y tú también que eres idólatra y que crucificas al Señor en estas fechas y haces un montón de rituales, porque esos son rituales, nada de eso te pidió Dios. Él ya pagó el precio, por eso eres libre. Pero también tienes un libre albedrío para tú tomar tus propias decisiones. Y en esta parte es la profundidad, que Dios te mandó a ser ministro y no esclavo de Satanás. Porque yo lo veía con mis amigos cuando era niño. Siempre fui evangélico, nacido y criado en el evangelio. Dios me sanó y me dio la vida cuando tenía que estar condenado y muerto. Pero en aquel entonces, por fe, con un padre evangélico y con una madre idólatra. Pero mi padre, aleluya, sanaba, ungía, libertaba, predicaba en Santiago. En esos años joven, todavía vivo él. Y hacía muchas cosas, incluso a mí lo pude ver, lo pude palpar. Mi madre pudo ver cuando pensó que eran brujas las que le decían: a tu hijo lo condenaron, tu hijo está desahuciado y tiene que morir antes de los 5 años. Aleluya. Y ella corrió de esa iglesia porque ella se arrastraba a los santos. Era la encargada de catequesis, haciendo millones de cosas. Cómo me contó cómo se arrastraba a los santos pidiéndole a María, aleluya, y a un montón de baales, que el Señor los reprende en esta hora en el nombre de Jesús. Nada de eso te salva, nada de eso te va a dar lo que tú necesitas, excepto si tú les sirves. Te van a dar una compensación pequeña, pero para quitarte y robarte el alma. Satanás no vino a hacer cosas buenas. Eso sale en la palabra y no lo entiendes. Eso sale en la palabra y vas a tu iglesia llena de baales y de idolatrías, donde hay curas que son masones y que hacen millones de idolatría y cosas asquerosas y se la entregan a los baales. Si bien debe haber un pequeño, pero muy pequeño remanente, casi el 0,01% de ellos que ama a Dios, pero no han salido de la idolatría. Han llevado a personas a lugares de oscuridad, entregándoselos en rituales con sangre y con cosas que hacen para Satanás y no para Dios, colgándose crucifijos, dando estampitas, haciendo cosas y diciendo: préndele vela a María, sabiendo que no es María. María está descansando en el cielo, déjenla tranquila. En la Biblia claramente sale, incluso en tu Biblia, incluso en aquellas sectas que dicen que son religiones y son sectas satánicas, podridas, ungidas por seres humanos que nunca fueron capaces de doblegarse delante de Dios. Asimismo lo hacen los brujos y los satánicos, los luciferistas, aquellos satanistas. Aleluya. ¿Cuántos testimonios hay cristianos que ellos le servían a Satanás y ahora lloran, pero también se enojan con Dios? Pero ¿cómo piensas que Dios te va a dar todo fácil si condenaste a un montón de personas, ungiste a un montón de pastores que ahora se levantan con iglesias satánicas hablando de Dios? Pero ¿por qué no nombran a Jesús? Porque en ese mismo momento caen desmayados. Ellos mismos dicen cómo ellos veían figuras en carne y que las desafiaban y venían delante de ellos y ellos casi se desmayaban. Cuántas cosas y rituales con patas de vaca, con rituales en velas de diferentes colores, las 7 potencias, las 21 divisiones. Dense cuenta cómo Satanás todo lo imita, y la Iglesia Católica, la gran ramera, cómo se trata de mezclar en el ecumenismo con la Iglesia Evangélica. Pero nada que se mezcle con la gran ramera irá para el cielo. En este pueblo hay una iglesia de las más grandes, es ecuménica y pone la cruz acostada, sabiendo que lo que están haciendo son rituales para Satanás. La Iglesia Católica pagándole, aleluya, mes a mes,
comprando a la iglesia evangélica. Uno ve, aleluya, cómo se mueve el poder de Dios. Pero no es el Dios de los cielos. Hay piedad y misericordia, pero sus danzas, como hacen cosas cochinas, asquerosas, que uno ve que no está Dios. Aleluya. Y la gente que pertenece a aquella iglesia no demuestra lo que son para Dios. Si bien tienen una falsa espiritualidad, una falsa doctrina, haciendo miles de cosas, personas que he visto que están ahí, que le faltan partes de su cuerpo. Ellos te van a atrapar, ellos te van a abrazar. Ayer mismo fui a predicar a la cárcel con mucho dolor y también con cierta muralla. Y les conté, a mi madre la asaltaron hace 2 semanas. Pero yo vengo acá, les dije, donde aquellos que han asaltado muchas veces a mi madre. Increíble, siempre que predico sale algún bicho, ahora es un bicho normal, pero a esas cosas que ustedes cuando me ven que de repente miro así, cosas, arañas, que el Señor reprenda al diablo en esta hora en el nombre de Jesús. ¡Qué extraño! Siempre cosas extrañas, a veces babosas. Después de predicar, voy al baño y el Señor me dice, mira, o debajo del lavaplato, una babosa, una araña de rincón, cosas, insectos, estos rojos que salen de la tierra, la langosta o algo así parecido, algo así creo que se llaman, acá tienen otro nombre, y cosas extrañas. Qué raro las coincidencias. ¿Y por qué cuando estoy normal, orando, haciendo cosas normales, no aparece nada? Yo eso a veces mi mamita de forma irónica se lo digo. Qué raro, ciertas cosas, ciertas personas. Ayer mismo en la cárcel, algunos pidiéndome cosas y yo los miraba a la cara. Si ellos saben que no puedo hacer eso. Aleluya. Igual situaciones que acontecen. Ayer fuimos a 2 patios, al 3, al 4. Al 3 nunca había ido. Y al 4 ya he ido por varias ocasiones. Y se levantó un demonio. No sé si les quería pegar a vos, compadre. Y yo lo quedé mirando y en mi mente lo até. Y no se doblegaba. Y le digo, Padre, estamos aquí, todo en mi mente. Pero yo voy ayunando, estudiando las escrituras, llevando una palabra. Y el demonio se ató. Y de repente me miraba y yo lo miraba y lo ataba. Lo miraba y desviaba. Yo no le tengo miedo a nadie. Después que mataron a mi padre, echaba miedo. Y él me enseñó artes marciales, amigos también me enseñaron, pero él me enseñó todas las bases de las artes marciales, de karate, de otras habilidades. Entonces, yo voy consagrado para el Señor, pero siempre le digo al Señor, ojalá nunca un delincuente venga en mala forma, porque ni los brazos ni las piernas le van a quedar buenos, ni tampoco personas, como sean vecinos, como sean personas cristianas, porque de repente hay algunos que se sublevan o llegan de una forma insolente. Y yo le he dicho al Padre, yo no estoy en esta ciudad porque yo quería, es porque tú me enviaste, Padre Celestial. Yo no voy a las cárceles a predicar porque a mí me place. Sí voy inspirado, voy a veces porque sé lo que se pasa, digamos, desde afuera, porque el Señor muestra situaciones. Cuando uno ve videos, es desesperante lo que pasa, pero hay que pagar. No pienses que Dios te va a sacar rápido. Algunos me dicen, ore por mí, así como que fuera una obligación. Pero usted ya se imagina, no ore por mí, pues de una forma chora. A veces te agarran los brazos, te los apretan un poco y yo los quedo mirando serio. Amén, le digo. Y claro, cuando ayer les decía, vengo a ustedes, y sobre todo a los más choros, porque algunos te miran choro así como para intimidarte. Uy, yo tirito, nunca me he enfrentado a delincuentes, tirito, yo allá incluso estoy con los ojos cerrados. Terrible. Bueno, sigamos. Yo estoy con los ojos cerrados la gran mayoría del tiempo y rodeado de delincuentes. Algunos cuando le doy la cara como un mapa me la dan así como con desprecio, pero en ese mismo momento ato
Yo no le tengo miedo a nadie. Aleluya. Muchas veces en mi vida me han querido matar por una y otra cosa, pero siempre los principales de esos grupos, yo le digo: a ti no te voy a dejar un solo hueso bueno. Esto lo digo en la carne porque eso era el viejo hombre. Pero recuerden, igual pastores, personas que son insolentes, que son prepotentes con sus siervos, y sobre todo si son ex convictos. Cuidado, cuidado, porque a veces hay debilidades y hay cosas profundas que nos pasan en la tierra y uno deja un ratito a un ladito lo espiritual y saca la carne para defenderse, para defender los derechos, porque uno ve y uno padece, uno sufre, uno se debilita, pasan cosas, uno no es un ángel. Algunos se las dan de ángeles cuando tiene los tremendos cachos, que el Señor te reprenda en el nombre de Jesucristo. Y yo les decía, estoy acá con dolor. Ese día que mi madre me llamó llorando: hijito, me asaltaron, estoy toda morada, inflamada. No fue fácil, porque el otro al tiro empezó en el lado izquierdo, en mi oreja, retumbaba mi oreja, como una serpiente sentía. Mira lo que le hicieron a los que vas a predicar, a los que ayudas, a los que les llevas palabra, por los que oras. Y en mi mente yo le decía: no importa, diablo, todo tiene un propósito en Dios. Después, cuando fui ese día, porque yo no, todo eso me hizo como dar rabia, porque somos seres humanos. El que, ay, no, lo que hizo, no seas sinvergüenza ni chanta. Te lo voy a decir así de claro. ¿Cuántas personas que dicen que son y se suben a los altares? Uno ve en las redes sociales, oh, tremendas tenidas, esos relojes, llegan a empañar la cama, la dejan casi desfigurada, así como empañada, que no se llega a ver bien de todo el oro y las cosas. ¿Y qué sacas? ¿Y qué sacas? No has sacado a ese viejo hombre, ex brujo. Tienes que arrepentirte y pedirle perdón al Padre. Ayer les decía, sobre todo a los que me miraban más choros, porque yo le dije, les hablé de la predicación, llevé ciertos versículos para no repetir de lo que ya había predicado, y les dije: nosotros somos el ladrón, no el que creyó en el Señor ni tuvo fe, somos el otro ladrón, el que lo escupió, el que lo vituperió, el que se burló, el que dijo que se bajara y que se salvara a él y que lo salvara al delincuente. ¿Y por qué? Se lo expliqué con base. Más abajo en los versículos dice claramente que los fariseos decían: si él dice ser hijo de Dios, de forma irónica, burlándose, pero también tentando a Jehová, no tentando a Jesús. Aleluya, porque todo lo que nos hagan van a herir al Padre. No nos hieren a nosotros, hieren al Padre. Pero en la palabra claramente lo dice: ay de aquellos que le hagan mal a mis pequeños. Lo dice claramente en la palabra. Por eso ten cuidado con quién te metes, no poniendo, oh, que yo soy, no, lo que dice en la palabra. Aleluya. Yo nada de esto quería, y siempre lo voy a decir, yo nada de esto quería, pero mi alma, mi espíritu lo anhelaban. Aleluya, por todas las veces que el Señor me ha sacado y me ha salvado de la muerte, por enfermedades, por accidentes automovilísticos, por problemas con personas, por decirle así, obviamente con respeto y todo, pero algunos parecen animales. Y claro que en algún momento era como un animal, que recibimos palos y todo, y nos humillan y todo, y no queremos entender. El Señor, un tiempo antes de que yo viniera para acá, me decía: ven, que me vaya, que renunciara a la clínica, que hiciera tantas cosas. Pero yo, como animal de carga, como un burro, no entendía. Y seguía en Santiago, y seguía, y el Señor, yo le decía: Padre, el estatus, que esto, que aquí, que allá, que no, que quiero seguir. Pero el Señor, cuando te dice: sal de ahí, entrega aquello. Lo mismo a los brujos, a los satanistas, te ha hablado, te ha traído una y otra enfermedad, aquí, así como pasó con Faraón, que prefería hacer lo mismo que hacen muchas personas, que es lo que le decía ayer a esos delincuentes. Aleluya. Prefieres idolatrar a Baales, prefieres ver la televisión y creerle a ese brujo, cuando sabemos que no está hablando tu familiar, son demonios.
Y cuando yo dije eso, muchos se pararon, unos 5 o 6, se pararon y me miraron así, hicieron como algo y se fueron a su pieza. Pero después el Señor los trajo de nuevo, porque no es como tú quieras. Cuando tú eres insolente y te están dando una palabra de fuego y poder, ayer ya no fue, que hijitos míos, ayer fue con potencia el Señor. Y a todos esos choros, yo les decía, arrepiéntete de lo que haces. Arrepiéntete, les decía a todo ese montón que son como 250 o 300 en ese patio. El Señor murió por ti y por mí. El Señor murió por ti y por mí. Recibió latigazos por ti y por mí. A los que estaban atrás, a los que estaban por todos lados. A los del coro que también son convictos. Al pastor que también es convicto. No hay nadie, ni siquiera uno justo. No confíes en el hombre porque te va a traicionar y te va a pagar con la peor moneda. Cuidado con tus líderes. Estúdialos, analízalos. No le cuentes todo, ni tus proyectos. También cuando se trate de dinero, cuidado. Pídele al Padre cómo racionar aquellas cosas. Porque esa plata, por más que sea para la obra, primero va a pasar por manos pecadoras. Aunque sea el mejor de los ministros, aunque sea el mejor de los profetas, de los apóstoles, de lo que sea, va a pasar por manos sucias, por manos que pecan, por manos que tú no sabes cómo está su conciencia, su mente, su corazón, si realmente aman a Dios, aunque oren, aunque chillen, aunque griten, aunque digan que hacen esto y sacrificio. Pero recuerden que incluso se predica y sale en la palabra claramente que el Señor prefiere menos sacrificio y más obediencia, parafraseando lo que dice en la palabra. Esto no es porque nosotros seamos los más grandes, ni porque sean ministros, ni que esto ni lo otro. Hay gente que lamentablemente es humilde y otro que es un poquito más que ellos, pero igual de ignorantes, igual de muchas cosas, para no ofender ni nada, pero sí poniendo los puntos sobre las íes. A algunos parece que le da envidia porque otras personas estudiaron más. Pero cuidado, porque si el Señor dejó que uno estudiara, si el Señor dejó que uno siga estudiando y se siga perfeccionando, todo tiene un sentido en la tierra. Cada proceso y cada temporada tiene nuevas cosas, tiene cosas buenas, cosas malas que van a pasar, pero van a pasar más cosas buenas si tú te consagras para Dios y en medio de la tormenta no vas a ese Baal, no vas al viejo hombre, no confías en los hombres y prefieres esperar en Dios, esperar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque todo lo que da el Padre lo da bueno, más lo que da el hombre te lo va a sacar en la cara, te lo va a restregar 1 y 1000 veces. Por eso ve de quién vienen las ofrendas y las bendiciones. Yo no recibo todo, pero el Señor ha trabajado también, porque pensé incluso cositas que de las bendiciones, a veces de una madre, de una hermana, de familiares, de la iglesia o lo que sea. Pero el Señor te va a hacer un ruido. El Señor va a hacer cosas en tu vida. Incluso ahora escuchando, me quebrantó el Señor antes de empezar. Y esperé que mi cara quedara seca y todo bien. Porque uno ve, pues igual hay gente que se enoja cuando uno derrama lágrimas delante de una cámara. Pero no es que las derrame. Con todo lo que traigo, imagínense lo de mi madre. A veces con trabajos muy pequeños, con cosas que no eran antes así. Pero todo en el Señor me ha fortalecido. He podido llevar una palabra donde aquellos que le han hecho mal a mi familia, donde aquellos que todavía mi madre ya van 3 semanas y todavía sigue mal, sus rodillas inflamadas y lo que ella me ha contado, porque preferí mejor no fotos. Y ayer cuando fui, claro que iba 99% o 95% espiritual, pero un 5% iba con cuidado, con a ver qué cosa pasaba.
Y ese demonio que se levantó, el Señor lo ató. Porque claro, imagínense, si yo hubiera estado en la carne, hubiera estado débil. Ese viernes que apenas asaltaron a mi madre, derramé cuántas lágrimas ahí en la iglesia. Y el otro ministrándome y el Señor dándome paz. El otro ministrándome, diciéndome, ¿estás aquí? ¿Y dónde está tu Dios que nos salvó a tu madre? Que quedó mal. Que ya más de una docena de veces asaltándola. Cuántas cosas haciéndole. Gente mala. Pero el Señor me daba paz. Y el miércoles, ayer, cuando fui a predicar, y del martes, el otro, cuando en el día me estaba duchando y me decía, ¿vas a ir mañana? Y sentí esa como una serpiente cascabel, una cosa asquerosa. Y yo seguía y me duchaba y escuchando alabanza. Siempre escucha alabanza si es que puedes o si es que te agrada, pero siempre te inspira. Y después el miércoles, en la madrugada, mientras oraba para prepararme para ir para allá, después durmiendo 1 hora y con suerte, después levantándome y volviendo a orar, preparándome para después ir en carretera en el auto, no sabiendo qué puede pasar, pero sí confiando en el Padre, sí confiando en el Dios, que hay una promesa en mi vida y que Él ya sacó la muerte para cumplir su palabra. Pero muchas cosas me pasaron ayer igual. No todo es color de rosa. Siempre va a haber personas que te van a hacer mal, para bien o para mal, en su carne, pero siempre son para mal. Aleluya. Ayer fui a un banco X a hacer un trámite X. Estaba media hora ahí sentado, esperando tranquilamente. Y el otro, tratando de poner el viejo hombre, con altanería y todo, preguntar. Llevaba media hora. El banco después se quedó vacío y llegaba una que otra persona y yo seguía esperando. Por un ejecutivo tenía que hacer unas consultas y tenía que hacer cosas. Y de repente el guardia se acerca y dice, señor, ¿usted a qué viene? Le digo, yo saqué el E1 y estoy esperando hace más de media hora. Vengo a hacer un trámite con una ejecutiva de cuentas. Y me dice, y de repente pasa la ejecutiva y claro que ya de a poquito, porque era la 1:30 y cierran a las 2. Y yo decía, pero ¿cómo si no hay nadie y no me atienden? Pero el Señor ahí me tenía tranquilo. Ahí me tenía tranquilo. Venía de predicar. En la carretera ustedes saben, autos que adelantan, que llegan a chocar como animales enfermos de la cabeza. Pero el Señor, ellos no sabían a quién se lo hacían. Esos camioneros no sabían a quién se lo hacían. Aleluya. Pero todo yo voy en demanda en el mismo momento. Porque yo voy ayunando, orando, leyendo la palabra. Ayer prediqué y di la palabra poderosa. La di como una espada, como le dije a ellos, te va a molestar. Te va a herir en este momento, no lo vas a entender si eres idólatra. Algunos me miraban con desprecio y todo. Y yo los miraba directamente, con mi mirada, pero con los ojos de Jehová. Aleluya. Porque Él es su palabra. Lo hablo en el espíritu porque no lo vas a entender. Oh, ¿qué se cree Jehová? No, yo no me creo nada. Amigo, compadre, ignorante. Yo no me creo nada. Aquellos que después pegan palos en redes sociales. Aquellos que a veces me escriben como entre forma irónica o haciéndome consultas para probarme. Yo no soy nada, pero Dios te da una autoridad. Y recuerden lo que dice, porque digo que con los ojos de Jehová dice, aleluya, en su palabra, que Él pelea la batalla por nosotros. Y es su palabra, no es mi palabra. Todo lo que yo les hablaba era cristocéntrico. Y es lo que más trato de tocar para que las personas puedan sentir que no valemos nada, que somos barro delante de Dios, que somos como ese grano de arena, que el mar lo traga. Y si no es la piedad del Padre, te va a sacar a flote, si no te va a hundir más en esas arenas movedizas de pecado, de las cuales prefieres abrazar la oscuridad y no la luz. Y eso les decía ayer también, que muchos abrazan estando incluso ahí en las cloacas, aleluya, en el mismo infierno, pero aún así besan una estampa, besan un crucifijo, le creen a curas que te dicen besa esta estampa, háblale, rézale Ave María. Esto no es de rezar, amigo.
Esto es de tener una oración y una profundidad en Dios. Por eso es esta palabra poderosa. Y mezclando, interactuando, hilando conversaciones y partes de la palabra. Esto no es monotonía. Esto no es que yo sea y que yo crea y que yo entiendo. No. Esto es lo que dice la palabra y lo que el Señor te vaya inspirando. Y cuidado con lo que digas y lo que hagas, porque Dios te va a aplastar como una cucaracha. Así lo hizo conmigo, no siendo mala persona, pero necesitaba limpiarme y me sigue limpiando, porque claro que le reclamé y claro que le he dicho: Padre, lo de mi madre, Padre, lo de mi padre, Padre, lo de familiares, Padre, aquellos que se asesinaron, Padre, me hacen mal, Padre, me miran mal, Padre, me quieren aplastar. Y me dice: ¿y qué pasé yo? ¿Cuánto padecí yo? Y ahí me quedo tranquilo. Pero siempre uno, cuando le pasan tantas cosas malas, de personas que no valen nada como seres humanos, tanto ministros como personas en la cárcel y en todo lugar, te duele, te hiere. Hay muchas cosas que tú vas a ver. Se siente el rechazo muchas veces de los líderes, ministros. Hablo en todo lugar, generalizando, vamos a decir, pero siempre hay un remanente que ama a Dios, pero se ve mucha basura y suciedad en las iglesias, en redes sociales. Hay personas que se ve el amor de Dios, pero se equivoca en su ministerio, se equivoca en lo que profesa, se equivoca en las escrituras, se equivoca en interpretación. Y aquí también pondré a mi hermano Diomedes Blanco, que tiene un canal grande. Él ayer hablaba y él es lo mismo, que como que se cruzó mi sentir, porque yo sé que a él lo golpearon, porque llevó a Steven Javier, el anciano y no sé qué. Algunos le han dicho que es un gran ministro, que hace cosas, que te dice las cosas en la cara. Yo también las digo en la cara. Pero igual hay que tener amor de Dios, tener cierta disciplina. Y yo en él no veo esas cosas. Y fue con otro varón, Vladimir, no me acuerdo su apellido, que sabe mucho de teología y habla de cosas, pero se viste como un brujo. Yo amo a ese hermano, sabe demasiado. Es un intelectual y sabe demasiado. Pero cuando él habla de Dios y habla cosas de Dios, jamás se le mueve un pelo. Jamás lo vas a ver quebrantado. Igual es Steven Javier. Y lamentablemente el hermano Diomedes, cuando hizo eso del recasamiento, y lo llenaron a palos. Pero él ayer decía algo: yo vengo de la calle, no sabía ni hablar, solamente sabía la jerga delictual. Hice cuántas cosas y atrocidades en la carne, en la calle. Y ahora me apalean y todo. Yo me junto, dijo, con intelectuales y ya claro, todo lo mismo que eran de estas personas y otras también, que saben mucho de teología, pero lamentablemente trae tropiezos a nuestra carne. Yo lo veo a él como los admira y todo, y claro, porque él, como dijo, es una persona que viene de la calle, rescatado, que ahora sabe hablar. El Señor le ha dado una forma de hablar como entre comillas un poco intelectual, pero igual sigue la ignorancia, siguen cosas. Y él ayer claro que pegó palos a los que le pegaron palos. Yo no sé si dentro de eso estaré yo, porque yo, como hablé en mis predicaciones y también a veces comento y le digo que el Señor bendiga su ministerio, a aquellos que él lleva y todo, pero de esos personajes yo no hablé nada. Pero sí en mis videos dime un poco mi opinión, pero bien respetuoso. Pero hoy día, como ya se han desencadenado tantas cosas, doy hasta los nombres. Son tremendos de alto ellos, centroamericanos, pero muchos vienen con raza africana, así morenos, mulatos, pero no por eso los vas a discriminar. Uno ve también en redes sociales tantas cosas. En Estados Unidos ellos tienen mucha como lenguaje, los puertorriqueños, los panameños,
los hondureños, y ellos son de República Dominicana, a veces también en Cuba, tienen mucho lenguaje como mezclado de Estados Unidos, de cosas, situaciones, de la educación, ciertas muletillas. También hablaban de algunas lenguas y cosas que se repiten, y claro que las he visto. De otro varón que habló, porque vi varias predicaciones ayer, y claro que el otro me ponía cosas de mi madre. También me pasaron cosas, hice una compra y cosas pasaron que no contaré mucho, pero no me lo hacen a mí, se lo hacen al Rey de Reyes y Señor de Señores. No me están hiriendo a mí, no me están estafando a mí. Todo lo que me están haciendo con mala fe, incluso bendiciendo sus negocios. No me lo haces a mí, amigo, compadre. No me lo haces a mí. Se lo haces al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Cuidado con lo que haces. Entrega tu idolatría. No seas esclavo de Satanás. Mejor sé el ministro que Dios te dijo que te iba a llevar a las naciones, a pueblos, o poner una iglesia, como Él te lo haya dicho. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para confirmar y poner algo más de fundamento de la palabra, para aquellos que golpean y critican, aquí vamos a leer en Éxodo 7, del 10 al 12, y dice así en el nombre del Señor Jesús. Vieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sus sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Miren el poder de Jehová. Si bien Satanás puede manipular, tiene ciertos dones, entre comillas, de cosas, porque Dios no te quita el don, pero la vara de Jehová se comió esas dos culebras. La serpiente las devoró. Y así pasa con los brujos, con los satanistas, hechiceros, luciferistas, masones, illuminatis, agoreros, adivinadores, el que sea. No hay nadie delante de Jehová que pueda ganarle la mano, que pueda ganarle el gallito. Aleluya. Uno no está, por lo menos en mi caso, yo no estoy jugando a ser el gran ministro, yo no estoy jugando al que va a predicar, yo no estoy jugando cuando me subo a un púlpito, yo no estoy jugando cuando estoy aquí sentado dando la palabra. Nada de esto quería, pero el Padre me arrancó del mundo, casi a la mala, casi perdiendo partes de mi cuerpo, profetizado todas las cosas que pasé por mi madre y por ministros de iglesias. Pero yo no quería volver con fuerza, estaba media, estaba tibio. Pero cuando le pregunté al Padre, cuando ya estando adentro ahora con fuerza y con fuego y poder de Dios, le dije: Padre, como yo estaba, me iba a salvar haciendo buenas obras, ayudando a las iglesias, a veces dando palabras. Me dijo: no, tú estabas condenado. Y como yo soy más perro, vamos a decir así, me gusta sufrir a veces cuando me equivoco, y cuando el Padre me pega, aleluya, ese coscorrón, me gusta recibirlo y lo recibo con respeto, y después me sonrío con él y le digo: Padre, gracias, porque si tú no aprendes a la buena, aprende a la mala y recibe callado y en silencio. Recuerda que Jesús se hizo hombre, se hizo carne, humilde. Recibió miles de escupitajos, miles de burlas. Le laceraron su cuerpo y su carne, y aún no sufres por aquel que pagó por ti. Por aquel que, aleluya, subió esa cruz. Por aquel que recibió todo ese dolor. Y cuando le preguntaron: defiéndete, tú tienes algo que decir, él guardó silencio. Hizo un sacrificio
que muchos hacen en carne diciendo que yo soy el que te salva y no eres nada. Basura humana, que el Señor te reprenda. Creyéndote Dios, no eres nada, varón, no eres nada, ministro, no eres nada, entiéndelo, no eres nada, no somos nada, somos pecadores, somos aquellos que entregaron al Padre, aquellos, aleluya, que lo vituperaron, que le desafiaron, que se burlaron, que le decían que se salve si era el Hijo de Dios. No creas que eres el otro ladrón que le dijo que se acuerde de él, aleluya, y que esté en el cielo sin merecerlo, está en el cielo, aleluya. Él nada merecía, así como nosotros, nada merecemos, pero hay un Padre, aleluya, hay un Padre que todavía tiene piedad y quiere que te arrepientas, quiere que vengas a Él con tu cuerpo completo, no con una parte menos, como hay algunos que le faltan sus piernas, sus brazos, porque tocaron a ministros, porque blasfemaron contra el Padre, porque se burlaban de Jehová. Cuidado con tu boca, con tu ego, con tu lengua venenosa, con tus pensamientos y tu corazón, creyéndote el grande. En toda iglesia hablo. Cuidado con lo que haces. Hay un Padre que está en el cielo y que te va a juzgar cuando estemos delante de Él en el gran trono blanco. Cuidado con lo que haces. Siempre doy este cuidado, porque parto por mí cuando me equivoco y el Señor me dice: lo hiciste mal, lo hiciste, era así y lo hiciste así, porque tu carne en cierta manera te ganó. No lo hablo tanto de las predicaciones, pero sí de cosas que a veces hago en la carne, incluso estas compras que hice. Tenía ruido si hacerlo o no. Y pasaron cosas. Y le dije: Padre, ¿por qué la gente actúa como miserables? ¿Por qué? Si vendes esto y da otra cosa, ¿por qué hacen eso? ¿Qué les pasa? Son enfermos de la cabeza, ¿cómo actúan? Como animales irracionales. Cuando tenemos inteligencia, intelecto, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué dañar al Hijo de Dios de esa manera? ¿Por qué hacer cosas que sabes que cuando te pasan vas y actúas o golpeas o hieres de mala manera? ¿Por qué siempre seguir con el viejo hombre haciendo cosas malignas o creyéndote el más santo, el más grande? Aleluya, mostrando arrogancia y el ego que tienes, que todavía no lo aplastas. No somos nada, amigo, no somos nada, hermano ministro, gran ministro. Te han profetizado cosas y todavía no las sacas de tu iglesia. Grandes iglesias, grandes ministerios, llenándose mucho los bolsillos de plata. Pero hay cuántas personas de tu iglesia que están pasando hambre. Cuántas personas que reciben y no dan nada a Dios y le sigues alimentando. Muchas cosas que se ven para mantener esa ofrenda, para mantener ese ministerio, para no debilitarte cuando el que debilita es el único, nuestra carne, nuestro ego. Por eso, amigo, hermano, es esta palabra. Sé que te va a herir, porque siquiera ayer a los delincuentes cuando le hablé y les decía, les di la interpretación de aquella palabra, pero no eran mis labios, no era mi carne, pero sí estaba ese dolor de que fui y que se levantaron ayer algunos como serpientes venenosas, con faltas de respeto, obviamente no diciéndome nada, pero con la mirada y la forma y sus demonios. Pero el Señor los amarró y los ató, y asimismo te va a atar a ti, brujo que me tiras hechicería y haciendo cuantas, 1.000.000 de cosas. Las siento levemente, pero el Señor me muestra, aleluya. Algunos pensando que hablo y que digo, cuidado, porque todo lo que he dicho de parte del Señor se ha cumplido. Animales han muerto porque no se han reído de mí. Obviamente se ríen de mí
en ese momento. Pero en el espíritu estás hablando con alguien que está pagando el precio. Que ya hubiera vuelto hace años a Santiago. Apenas llegué acá me hubiera vuelto al tiro cuando vi tanto desastre y tanta basura en este pueblo pequeño. No es tan pequeño. Pero cuando vi tanta corrupción, tanta basura, tanta asquerosidad en las personas, tanta basura en los cristianos, tanta arrogancia, me dieron ganas de volverme al tiro a Santiago y seguir. Pero el Señor me amarró, me dijo: yo te traje hasta acá. Y me lo demostró y pisoteó. Y cuando perdí el tiempo, pasaron cosas sobrenaturales que todavía las puedo ver en carne, que están ahí. Aleluya. Por mi porfía, por mi arrogancia, mi insensatez, las faltas de respeto. Imagínense, eran cosas pequeñas, pero el Señor me aplastó como una cucaracha y me fue formando. Yo ayer les decía, yo no estoy aquí porque me place, pero sí lo hago con el amor de Dios y con respeto hacia ellos, porque son almas que se tienen que salvar. Yo les dije, yo fui en el espíritu a esa cárcel, yo fui en el espíritu a muchas iglesias y sigo yendo, incluso a mi propia iglesia. Y cuando digo las palabras que el Señor tiene que dar, no las reciben de buena manera, me miran con desprecio. Incluso lo veo, aleluya, a veces en la carne, cuando miro a los ojos a aquellos varones. No diré a cuáles. Y me arrepiento de cosas que les dije antes de parte de Dios, porque no las recibieron bien. Lo digo, me arrepiento, porque trajeron consecuencias. Pero Dios te golpea una y otra vez, porque no eran mis palabras. Y cuántas cosas que no me dieron, vamos a decir, audiencia ni nada, y todas pasaron en la iglesia en la que voy. Todas pasaron, porque Dios quería darte una palabra, ministro. Dios quería darte una palabra y no la recibiste. Aleluya. Y perdiste esas iglesias. Y Dios te quería hablar una y mil veces y no me recibiste. Aleluya. No, esta carne, no recibiste al Padre. Y ahora sufres. Ahora la iglesia se hizo más pequeña. El Señor te dijo, aleluya, no escuchaste, ministro. El Señor te habló, aleluya, y no me contestaste ni siquiera uno de los audios. No era yo. Después me fui a predicar a Santiago y fui a desenmascarar y fui a dar palabra de Dios. Y a la vuelta tampoco me recibiste. ¿Y qué pasó? Se fueron esas iglesias, varón. El Señor te habló y no me recibiste, dice el Padre. No me recibiste. Una y otra vez te hablé y despreciaste al varón que te llevaba la palabra. No me recibiste y aún así quedaste en pie y no te quité la vida, te dice el Padre. Y no me recibiste. No me recibiste. No recibiste de buena manera la palabra. ¿Y qué pasó? Tu iglesia se debilitó. Los grandes ministros de tu iglesia te dejaron. ¡Aleluya! Aquellos que predicaron en antiguas congresos, todos ellos te dejaron. Y no fuiste capaz de recibir a un hombre humilde que te iba a dar la voz de alerta. No fuiste capaz de recibir al hombre, al varón que te dijo con humildad: pastor, necesito hablar con usted. Te agachaste ese día y le dijiste que no tengo tiempo y le diste la desviada la mirada. Varón, no fuiste capaz de recibir al que te iba a dar la voz de alerta y te dejó un montón de audios. No fuiste capaz de recibirlo y todavía hay rechazo. El Señor te habla. ¡Cuidado! ¡Cuidado! No es esta carne, es el Dios. ¡Aleluya! Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que te dieron la advertencia. ¡Aleluya! Y lo que te tenía que decir este hombre a través de las palabras de Jehová. Pasaron y perdiste esas iglesias de grandes varones de Dios, pero no fuiste capaz de recibir la palabra,
ni tampoco recibiste la palabra cuando el varón le dijo a tu hijo que no era una enfermedad lo de la garganta, que era algo satánico, y que se lo dije al varón. Aleluya. Y que iba a ser como una kinesiología esa sanidad. Aleluya. Cuidado, varón. Este siervo humilde no está jugando al que nunca le has dado una oportunidad para predicar, al que lo ves en ocasiones con rechazo. Cuidado. Aleluya. No es esta carne hablando. Todo lo que dije en audios y los destellos de las cosas que tenía que darte en profundidad, ninguna la recibiste. Todavía estoy esperando esa audiencia. Van 2 años, varón, y tu iglesia se sigue achicando. Han ido brujos, y este varón en ese instante, cuando los vio, los reprendió y se fueron en medio de la predicación. Qué raro, qué extraño. Y funcionó. Y se lo sigo diciendo al Señor. ¿Eran brujos? Sí, hijo. Yo en ese momento, todo en mi mente, los miré. Esas mujeres. Cuidado. Tu iglesia se está achicando. Tu iglesia se está debilitando. Si bien se han abierto otros ministerios, pero es el Padre el que te quería dar la palabra. No es esta carne. Yo no soy nada. Nada de las palabras que tengo que dar en la cárcel, incluso a personas en específico, no se recibe muy bien. Pero después, cuando pasan, sí, varón, tenía razón. Oh, varón, sentí eso, la espiritualidad, lo que usted trae. No es esta carne. Yo no soy nada. Soy menos que el último del escalafón. Así le digo al Señor. Soy ese último que se quiere salvar. No me importa ser mejor que nadie. Hasta los psiquiatras, cuando tuve que ir esa vez para lograr un beneficio, entre comillas, poder descansar y limpiar mi cabeza de tantas cosas que traía en esa clínica, cómo me hicieron la vida imposible el último año. Pero estaba todo como faraón, como dice acá en la palabra. No es por nosotros. Aleluya. ¿Y qué pasó? Se fueron todas esas iglesias. La iglesia perdió un montón de iglesias, porque voy a la que es la principal. Pero el varón no me quiso recibir. La arrogancia me extraña. Yo le decía, Padre, pero ¿cómo no me recibe? Si eres tú el que le quiere hablar. Entonces, ¿qué puedo entender? Que pasó lo mismo que Faraón. Cuando lo saludo, siento algunas cosas extrañas. En la iglesia se sube el perro y el gato, eso no más diré. Pero todos fallan. Y el Señor me dijo, tal cosa, y pasaron. Para no ensuciar tanto. Si me dicen, yo quería hablar esto, no. Véanme. Aleluya. Quede normal. No estoy agitado ni nada. Y así también. Ayer les hablé con potencia. Y después algunos me abrazaron con amor. Y sentía, yo a veces los abrazo y le digo al Señor que sientan y empiezan a tiritar. Y quedan así y empiezan a llorar. Ayer mismo, esos delincuentes, cuando yo les decía arrepiéntete, siente el dolor de aquel que te amó, de aquel que murió por ti y por mí. Y empezaron a quebrantarse esos delincuentes, se tapaban la cara para que no se vieran y su cuerpo se movía cuando uno llora, ustedes saben, pues para dar como el ejemplo completo. Y muchos se quebrantaron porque no eran mis palabras. Cuando tú vas en la carne nada va a suceder, pero cuando tú vas en el Espíritu, cuando tú vas consagrado, trata de hacerlo ayunando. Yo les digo, y se lo dije a ellos, cada día los pongo en mis ayunos, porque no es fácil. Después, cuando terminé la predicación y vinieron todos delante, como que el Señor me mostró, y no es primera vez, todas las veces, personas en la calle cuando voy manejando o cuando vienen camiones así, a veces me miran en la carretera y obviamente no se ve la persona específica, pero se ve como un semblante, como una figura a lo lejos, y la rapidez que uno va en la carretera. Y el Señor me dice, tal persona le pasó esto, tal persona tuvo este problema. A veces en las iglesias o en lugares
digo, ¿cómo está? O tal cosa. Y ahí me cuentan algún problema, o por redes sociales también, personas buenas y malas. ¿Por qué? Porque es su alma y su espíritu el que quiere salvarse. No es esta carne. Por eso nunca critiques a esta persona, a Claudio. Nunca lo critiques. ¿Por qué? Porque cuando te doy la palabra, no son mis labios. Es una larga preparación, mucho llanto, mucho dolor. Comenzando un ayuno y querer terminarlo al tiro. Padre, es que ya llevo toda la semana, hoy día no quiero hacerlo. A veces la carne, claro, hoy día estaba así. Como que no sé, Padre, entre sí, que no. Como que tengo un poco de hambre. Y ahí el Señor, ¡fum!, te alimenta. Y voy a decirlo así in situ, es como que eruptas, olor a fruta, o sea, aromas a frutas, o a carne, o a pan, cosas muy ricas. Pero no como cuando lo comemos en la carne, es algo muy poderoso. Dios está vivo y siento esa escarcha, eso así como para darle, estoy todo sudado, lleno del fuego de Dios. No son mis palabras, no son mis palabras. Yo sé que ven mis videos en la predicación, en la congregación, algunos, uno que otro. Lo digo con mucho respeto, pero pasó todo lo que yo dije. Aleluya, y lo que le tenía que decir de parte de Dios pasó, y se le fueron grandes varones, que aún lloro por ellos. Hubo divisiones, muchas iglesias y grandes, que predicaban ahora esta semana en el Congreso. ¿Y cuántos varones se fueron de iglesias maravillosas? Se sentía el poder de Dios. Pero cuando ya estaba el desastre, un varón en específico que predicó en unos congresos atrás, cuando me abrazó, yo le digo, Padre, ¿qué pasó? Sentí algo raro, como una rabia, algo extraño de parte de él. Me dice, vas a entenderlo en un tiempo, pero algo grande va a pasar. Pasó como 1 o 2 semanas y se hizo una reunión X, una cosa, para no hablar tanto porque no es bueno. Y dice, tantas iglesias se fueron, bla, 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 estas vienen. Y yo quise llorar, pero me aguanté, me las mordí y llegué a la casa a llorar y a pedir por ellos. ¡Qué terrible! ¡Aleluya! A veces el Señor habla. Te puede hablar desde una piedra, un animal, un drogadicto, como lo hizo conmigo cuando no quería volver. Y poniendo esas voces, no que hablaran ellos, con voz potente. ¡Aleluya! Que era lo de adentro, pero no la parte mala, la buena. Para que vuelva al Padre con fuerza y poder. Y yo no volvía, aleluya, animal como estos de acá, estos brujos que salen en la Biblia. Adivinaban, podían hacer cosas imitando a Dios, pero dense cuenta, la serpiente se tragó a esas 2 culebras, porque era Jehová en potencia. Él se puede manifestar de diferentes formas. Él hace lo que quiere porque Él te hizo a ti, me hizo a mí, Él hizo todo, la tierra. Y ayer todos esos varones jóvenes y viejos, que llevarán mucho tiempo o poco, y cuando se ponen ahí y sentí como un fuego, pero de desesperación, y el Señor me arropó y como que traté, o sea, como que venía el llanto y se me quebró la voz y entre mí le digo, no, Padre, no me gusta mostrar debilidad en la cárcel, porque hay demonios que están esperando esa debilidad para levantarse, para hacer cosas, para que tú los veas, cómo se arrastran como serpientes y hacer cosas sucias, turbias, para debilitarte y sacarte del foco. Pero ayer fue muy potente. Y a todo eso los que se creen choros, y yo los miraba y le decía, arrepiéntete, porque Dios pagó por ti y por mí, con la mano completa, no así, como espada, porque cuando tú das así, es casi una falta de respeto. Y en Centroamérica lo hacen mucho. Igual hay gente que te toca. Esos son dardos. Y lo hacen hasta en las iglesias. Hay que tener mucho cuidado como uno lo hace. O hácelo con 2 dedos, no sé. No lo hagas con uno porque eso significa algo y en lo psicológico, en el lenguaje no verbal es algo terrible. Entonces hazlo así. O toca el corazón, no lo indiques. Todos esos son dardos de Satanás, que el Señor lo reprenda. En el nombre de Jesús. Lo enseñan hasta los brujos. Pero lo practican los pastores, me extraña, qué raro, aleluya. Pero Dios es uno solo, y sentía yo su angustia y su desesperación. Claro, después llego a la casa, lloro, me desahogo,
y después el Padre me recupera. No es fácil ir a la cárcel, no es fácil ir a los hospitales. En la calle, hasta por ahí, porque ahí tienes libertad. Pero la cárcel y los hospitales es donde reina, donde están ahí altas potestades, gobernadores, huestes de maldad, oscuridades, espíritus inmundos que se traspasan de uno a otro, por eso se golpean. ¿Cuántas cosas he visto adentro que no contaré todo? Todo no se cuenta. Pero es terrible, es terrible. Pero no le tengo miedo a nadie. Yo le doy la mano hasta a los que se creen y así me miran, yo se la doy. Si me la dan a apretar, yo también se la doy a apretar. Porque yo no voy jugando. Yo no voy jugando a ser el evangélico, a ser el pentecostal, el que danza, el que chilla en las iglesias. No. Yo voy con el poder del Padre. Y siento su poder. Porque no son mis palabras. No lo vas a entender si estás en la carne. Eso es lo primero. Pero si estás en el Espíritu, el Señor te lo va a hacer entender. Porque las cosas pasaron y la advertencia fue lo mismo en esta, aleluya, en esta cárcel. También tenía que llevar una palabra y la persona perdió esa parte de su cuerpo. La perdió, amigo, hermano. Entiende que el Padre te habla en esta hora. Humillado, aleluya. Se postra delante de ti para que vengas. Lo hizo en la cruz, en humillación, lo peor. Los peores eran colgados en esa cruz. Pero aún así no lo entiendes. Aún así sigues con maldad y haciendo daño en iglesias, teniendo falsedad, todo cayéndose a pedazos en todo lugar, las redes sociales. Como todo, aleluya, se manifiesta. Y no es porque los varones sean. Yo no soy nada, lo vuelvo a repetir. Pero es el Padre el que tenía una promesa. Cuando aquellas ancianas de esa iglesia, viejitas, le dijeron a mi madre, y mi madre corrió de esa iglesia porque era idólatra, era apóstata, y se arrastraba, y esos yesos, esos crucifijos, esas estampas, los rezos que hacía nunca me salvaron, pero en esa iglesia oraron por mí, y así también por cuantos familiares, y aquí estoy, pagando el precio, pero estoy vivo porque el Padre lo quiso. A mí no me ungió el hombre, a mí me ungió Jehová de los ejércitos, y me abraza Jesús, y aboga por mí cada vez que me debilito o vienen cosas a mi vida por gente que me ha hecho daño, sin conocerme, blasfemando, vituperiando, no sabiendo, aleluya, que yo nada de esto quería, aleluya, porque se paga un fuerte precio, pero hay que pagarlo si quieres llegar a ese tercer cielo y morar por la eternidad y gozarte con Él en las bodas del Cordero. Esto no es fácil, amigo, hermano, brujo, satanista, falso ministro, persona arrogante, egocéntrico, rico, famoso. No somos nada. Hasta los animales yo creo que valen más que nosotros en ocasiones, porque ellos son fieles. Aunque tú los golpees, no le des comida, pero Él vuelve y te da un cariño. Lo mismo nuestro Padre Celestial, que aún no mereciendo nosotros, aleluya, ese sacrificio, nos amó y nos sigue amando y sigue abogando delante de Jehová para que no destruya la tierra. Pero aún así, los grandes estamentos y los países más grandes de la tierra, ¿qué están haciendo? No, que yo me quedo con esto. ¿Y qué son ellos? Son basura delante de Dios. Son barro. Están podridos. Pero todo tiene un propósito. Eso lo doy como ejemplo. Todos valemos mucho delante de Dios. Por algo estamos vivos. Pero no nos tiene vivos para que no hagamos nada. Ni para que no profesemos. Ni no hagamos las cosas que Él nos pide hacer. Es para que, aleluya, le demos velocidad a esta rueda y que siga rodando y que no pare, que siga avanzando, que sigamos uniéndonos, que sigamos abrazando, aleluya, y ayudar, no de palabras, ni que yo di esto, no, compadre, no eres nada, no somos nada delante de Dios, no es por obra, por algo lo dijo en la palabra, para que nadie se gloríe, pero todo eso suma un granito de arena. Y ahora para ya ir finalizando, leeré acá en Éxodo 17 en el 19 en adelante, y dice así: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara
y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos los depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. O sea, nada quedó fuera. Aleluya, para que nadie diga, no, a mí no me tocó, no, a mí no me pasa. Aleluya, el Señor es perfecto. Todo lo cubre para que ni siquiera uno se gloríe, para que ni siquiera uno diga yo soy santo, yo estoy libre de mancha y de pecado, cuando son los más pecadores, pero se llenan la boca de tantas cosas. Hablo de todo en general para que nadie se tome las palabras. Aleluya. Todo tiene un propósito en Dios. Todo tiene una palabra profunda en Dios. Todo es perfecto. Y cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. Y para que apriete más ese zapato, del 20 en adelante, del mismo Éxodo 7, ahora del 20 al 22 voy a leer, para ya estar finalizando. Ahora sí. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que todos los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Mire la profundidad. Cuando Dios va a querer endurecer el corazón de un hombre que se llene de fama, como hay en los grandes países y en las grandes ciudades, tremendos templos, pero tú ves que no está Dios, hacen falsas doctrinas, falsa emoción. Hay cuantas sectas y cuantas iglesias cristianas evangélicas que están corrompidas, porque son como aquellos brujos que prefieren que Satanás los bendiga, y que sabemos lo que viene detrás, entre paréntesis, es que los maldiga. Lo mismo que Faraón estaba maldecido, porque ellos nada hacen gratis. Si él tenía ese poder, pero confiaba en ellos y ponía toda su fe en ellos, ellos lo maldecían a través de aquellas cosas, porque nada que se manifieste de parte de Satanás, ni de cada una de las serpientes que él maneja, tanto en carne como en espíritu, lo va a dar gratis. Él no le importa ni siquiera sus séquitos. Vean que eso está en la palabra, y cuántas profecías han dado, cuántas, aleluya, palabras han dado de parte de los mismos brujos, que algunos quieren vengarse de él cuando venga el Padre. Pero él tiene el poder, entre comillas, porque se lo dio Dios, aunque él no es el más fuerte. Pero los otros están como principados, porque cada quien quería hacer su ministerio. Imagínense los charlatanes y los barzas que fueron. ¿Quiénes son ellos? Eran basura construida, que primero eran un rubí y ahora son como la peor basura que tú llevas y la llevan a esos centros donde procesan esa basura. Pero siguen malolientes, siguen condenados. Ellos ya no tienen sanidad, ya no tienen salvación, no tienen remedio. Por eso dice que ellos hacen el caos. Incluso algunos que han hecho estas cosas, no me acuerdo el nombre exacto, pero ponen psicofonías y cosas, y dicen que ellos solamente piensan en hacer el mal y que las personas caen por su propio peso. Ellos te tiran esa semilla, te tiran el maní, y si tú eres débil, vas a caer y te van a tentar, y ahí te empiezan a dar, hasta a uno mismo le ha pasado y sigue pasando cosas. Pero pídele perdón al Padre y amárrate al Señor. Mejor ser esclavo de Jehová a ser esclavo del diablo, que te va a llevar a condenación, pero el Padre te va a llevar a la vida eterna, salvación eterna. Espero que lo hayas entendido, y espero que te entre en el corazón, en tu mente, para que seas libertado,
para que sea realmente limpio y puro de corazón, para que el Señor te vea de buena manera. Y ahora haré una oración poderosa para finalizar esta predicación. Padre amado, te doy gracias, mi Señor, por tu amor, por la palabra, porque todavía siento tu fuego, Padre Celestial, pese a estar el día muy helado, congelado. Pero aquí estoy, Señor Jesucristo, lleno de tu unción, lleno de tu poder. No son mis palabras, Padre Santo. Y los que saben y entienden lo espiritual, si yo hubiera terminado, aleluya, después de haber dicho esas palabras con toda esa potencia, hubiera jadeado como un perro, hubiera estado cansado, pero quedé, aleluya, en una paz perfecta tuya, Padre Santo, en un equilibrio, y no se me movió un pelo, no estaba cansado ni agitado, porque son tus palabras, Padre Celestial. Nada de esto hubiera dicho. Así cuántas veces me has dado esa potencia para dar una profecía, algunos no entendiendo, incluso enojándose conmigo, pero cuando pasaron las cosas, vinieron casi sin dar disculpas, Padre Celestial. Pero así pasa, mi Señor. Así tú vas poniendo cada cosa en su lugar, vas aplastando las cucarachas, pero también vas reviviendo, vas sanando, vas libertando, vas quebrantando, vas fracturando, vas entablillando y nace, aleluya, una nueva persona. Y ahora aquellos que necesiten del Padre, aquellos que quieran arrepentirse, que quieran venir al Señor, díganle: Señor Jesús, vengo delante de ti en esta tarde. Te pido perdón por mis pecados. Tú eres el que pagó por mí en la cruz con un sacrificio santo que nadie en la tierra podía hacer, que nadie en la tierra puede pagar por mis pecados. Sácame de la condenación. No te conocía, no te entendía, pero ahora puedo ver. Lléname de ti, de tu fuerza. Límpiame y sáciame. E inscribe mi nombre en el libro de la vida para poder ir por el camino que tú has dejado y esas huellas que tú pisaste y que ahora puedo pisar para poder llegar, aleluya, a la tierra celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Poderoso nuestro Padre. Él es el que es. Y la última pregunta que te haré: ¿cómo están tus cuentas con Dios? ¿Tienes un déficit en tu caja, en tu vida? ¿O tienes un superávit? ¿Estás bendecido? ¿Vas avanzando pese a la lucha y las pruebas, pero te sientes bendecido? Te dejo esa pregunta y será el Señor el que obre en tu vida. Espero que todo sea para bien en tu vida y que hayas tomado de buena forma esta palabra, aunque sé que no será así en muchos casos. Pero después, cuando entiendas que era el Padre el que hablaba a tu vida y que sigue hablando a través de muchos predicadores, los que están bien, los que no te maldicen, pero sí te bendicen porque están consagrados para Dios. Y recuerden, la palabra viene como una espada. Primero intersecta, duele, cicatriza. Y después, cuando atraviesa este esternón, viene, aleluya, esa cicatriz. Viene ese maná del cielo y la ves como ese dulzor, esa leche y esa miel, ese maná que derrama el Señor sobre tu vida. Que estés muy bien y que el Señor bendiga tu vida y tu familia. Amén y amén.